Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar ahí. Yo les voy a hablar en este seminario de posgrado de la Facultad de Agronomía sobre la contribución de los cultivos de cobertura en sistemas ganaderos con alta frecuencia de silos. Bueno, ¿qué entendemos por intensificación ganadera, no? Es un proceso en el cual estamos pasando desde una ganadería extensiva, donde se utilizaban especies perennes, donde teníamos cultivos perennes de muchos años, especialmente gramíneas, que tenían una relación raíz-parte aérea de 5 o 6 a 1, es decir, por cada tonelada que teníamos de biomasa aérea, teníamos alrededor de 5 o 6 toneladas en el subsuelo, en la parte de las raíces. Luego con el tiempo fuimos pasando a un sistema mixto, ganadero, donde ya el sistema contaba con rotaciones, 4x4, que consistían en 4 años de pastura y 4 años de agricultura, hacia un sistema de ganadería más pastoril, donde el animal iba a consumir al lote del forraje y todos los nutrientes, o sea, todas las heces y la orina del propio animal quedaba en el lote, ¿no? Había una reposición de nutrientes. Y actualmente esto se fue intensificando, donde hoy en día existe una agricultura continua y una ganadería intensiva, donde aquellos cultivos de verano o de invierno se utilizan especialmente para la producción de forraje, ya sea de rollos, ensilados, en el cual extraemos la totalidad de la biomasa aérea para llevarlos hacia los corrales, ¿sí? En los animales que están confinados. Entonces estamos pasando a una sección de cultivos anuales con una relación de raíz-parte aérea que varía de 0,8, 0,5 o 1,1. Y la utilización, como dije anteriormente, actualmente, bueno, en la campaña 2006-2007, la superficie destinada a la producción de silos, de silaje, pasó desde 620.000 hectáreas a 1.745.000 hectáreas en el ciclo. También en las zonas semiáridas, los procesos de degradación se darían una tasa mayor que en las zonas húmedas. Y los resultados de este cambio de sistema a corto o mediano plazo son dependientes de la textura del suelo. Entonces, por esta razón, los efectos en las planicies lanosas o con tosca de la pampa, por utilizar ganadería intensiva, ¿no? Maíces o cultivos de verano para silaje, son muy dependientes de la textura del suelo. Como antecedentes, en la pampa, un 30 a un 40% de la producción de los novillos proviene de los sistemas confinados, es decir, que cada 100 novillos, 3 o 4 provienen de sistemas de sierra de corral, donde se fueron alimentados a partir de henos y silos. Entonces, de esta manera, la tasa de extracción de algunos de los nutrientes del suelo se incrementó de 2 a 3 veces. También existe una menor diversificación de cultivos y el balance de carbono se convirtió en negativo, citado por Quiroga y Liso. Esto generó menor cobertura del suelo, ¿no? Que trajo problemas principalmente de erosión del mismo, mayor evaporación, menor captación y distribución del agua y contaminación de los acuíferos. Entonces surge la propuesta y decimos, los cultivos de cobertura, ¿para qué los queremos en estos sistemas? ¿Son útiles? ¿De qué manera nos podrían ayudar, no? Y puede ser para contribuir a una solución de un problema actual, evidente. Pueden ser como una estrategia para conseguir algunos beneficios, ya sea fijación de nitrógeno cuando utilizamos las leguminosas como cobertura, mitigar o atenuar la emergencia de malezas en primavera, reduciendo de esta manera la utilización de agroquímicos. Perdón. Entonces,
Nos preguntamos, ¿necesitamos incluirlos en el cultivo de cobertura? Y ahí nos planteamos, puede ser una inclusión obligada, que es porque se me vuela el campo, pierdo materia orgánica, pierdo macroporos, y alguna forma de retenerlo en este periodo que va entre cultivos de verano, el suelo queda desnudo y tenemos recursos disponibles que no están siendo utilizados, ¿no? Tenemos que utilizarlos sí o sí para atenuar estos problemas. O una inclusión opcional, decimos, podemos utilizar los cultivos de cobertura para fijar nitrógeno, o tengo que comprar fertilizantes, eh, para disminuir el ascenso del agua hacia la superficie del suelo y con ello puede ser problema de salinidad. Entonces, estos efectos tienen una escala temporal, ya sea a corto plazo, que pueden generar cobertura, disminuir la temperatura del suelo, hasta disminuir la evaporación, mitigar los procesos de erosión o controlar malezas. En cambio, tenemos un efecto temporal a mediano o largo plazo que puede ser generar estructura, recuperar carbono. Esa sería una pregunta. Entonces yo, el cultivo de cobertura en estos sistemas, ¿cómo lo puedo considerar? ¿Como un equivalente a un insumo? ¿No? ¿Reemplazando un agroquímico? ¿Reemplazando un fertilizante en cuanto a la fijación biológica de nitrógeno en una leguminosa? ¿O equivalente a un proceso que queremos generar poros? Algo que hoy en día no se puede comprar. La generación de poros lo tenemos que generar nosotros con los cultivos. No lo podemos comprar y traer un camión de poros, como dice Beto. ¿Y cuál es el sentido de esa inclusión de los cultivos? ¿Un sentido estricto? ¿Debo recuperar algo perdido o algo flexible? ¿Quiero atenuar un cambio que tiene una tendencia negativa? ¿Y qué alcance tiene esa inclusión? Si soluciona un problema, pero me puede acentuar otros, como por ejemplo, si incluimos cultivos de cobertura de gramíneas y nos atrasamos en la fecha de secado, podríamos estar afectando el agua del cultivo que sigue. También el efecto de que los cultivos de gramíneas puedan llegar a inmovilizar nitrógeno si atrasamos la fecha de secado. Y como solución del problema, me puede atenuar el encostramiento. También la planificación y manejo para atender un problema principal sin descuidar cuestiones secundarias, ¿no? Como la erosión eólica, pero además bajo el nivel de nitrógeno y la presión de malezas. Entre estos también podemos considerar la utilización de más de una especie de cultivo de cobertura, concesiones gramíneas con leguminosas. Este es un diagrama general que muestra un poco los mecanismos abióticos por los cuales un cultivo utilizado como cobertura puede afectar el rendimiento de un cultivo y las pérdidas de nitrógeno de los sistemas basados en maíz. Este está adaptado de Martínez Feria al 2016, en donde el clima tiene un papel muy importante. También el tipo de suelo, ¿no? La textura principalmente. La especie o cultivar. Bueno, ¿qué efecto tiene un cultivo de cobertura? Un cultivo de cobertura aporta biomasa aérea, tiene biomasa de raíces, también puede fijar o no el nitrógeno, ¿no? La biomasa aérea y la biomasa de raíces me estaría aportando carbono y nitrógeno orgánico del suelo. Y por parte de la biomasa de raíces también, la biomasa aérea también mejoraría, digamos, disminuiría la temperatura del suelo, disminuiría la evaporación. Y también en sí, todos estos efectos me estarían afectando el carbono y nitrógeno orgánico del suelo, y esas relaciones. Bueno, acá yo les mostraba un cuadrito. Tomé un valor estimado acá en la zona, en el Tisol, de las planicies milanosas de La Pampa, los rendimientos aproximados de los cultivos de cobertura, de un centeno, como dice la C, con 7.440 kilos por hectárea, rendimiento promedio que tuvo durante el ciclo, una concentración vicia con centeno, ¿no? Que estamos teniendo alrededor de 7.700 kilos, una vicia que aporta 3.100 kilos, y un centeno fertilizado a la siembra con 60 kilos de nitrógeno, que me aportó alrededor de 8.000 kilos de materia seca. Estos cultivos de cobertura, con esos rendimientos durante el ciclo, me estuvieron aportando, tienen en su proporción, en su materia seca, un 45% de carbono aproximadamente, todos los que son las gramíneas, mientras que una leguminosa ya llegamos a un 40% prácticamente. Y en cuanto a nitrógeno,
los cultivos en su biomasa contienen alrededor de 1%, 1,5%, aquellos que se encuentran en la gramínea. Mientras que una vicia en su composición tiene alrededor de 2,5, 3. ¿Sí, somos? Cuando nosotros secamos los cultivos de cobertura, estuvimos teniendo, en estos casos, unas reacciones carbono-nitrógeno en los centenos aproximadamente de 27 relación carbono-nitrógeno. O sea, por cada tonelada de nitrógeno, cada 100 kilos de nitrógeno, tenemos 2.700 de carbono. Mientras que la vicia, la relación carbono-nitrógeno en momento secado es aproximadamente alrededor de 9, 8, 10. Ese cultivo de cobertura, bueno, como lo dije antes, tiene además nitrógeno en su composición. Cuando lo secamos de los 7.440 kilos de centeno, tiene 125 kilos de nitrógeno en su biomasa. ¿Qué efectos logramos en el maíz? Bueno, al momento de la siembra del maíz, luego del secado del cultivo de cobertura, alrededor de 30 días aproximadamente, en el suelo, si pueden ver cómo se comportaron los distintos tratamientos. A la siembra del maíz, si se fijan, el centeno en el suelo, en los primeros 60 centímetros de profundidad, me aportó 45 kilos por hectárea de nitrógeno, ¿no? Parte de su descomposición. Mientras que el tratamiento testigo, el hecho de que no tuvo cobertura, en el suelo en los primeros 60 centímetros teníamos 28 kilos de nitrógeno. Y pueden observar la concentración vicia con centeno, es muy parecida a la de centeno, 43 kilos de nitrógeno. Mientras que la vicia, al momento de la siembra, unos 30 días, 25 días después del secado, ya teníamos 61 kilos de nitrógeno. Y el tratamiento centeno fertilizado a la siembra, 39 kilos. Este es un cuadrito para mostrar un poco de qué valor estamos hablando cuando decimos que secamos los cultivos de cobertura en esta zona. Y el contenido de agua útil, ¿no?, en el primer metro de profundidad a la siembra del maíz. ¿Qué efecto logramos con los cultivos de cobertura en el maíz siguiente? Bueno, el cultivo de maíz, por efecto de haber tenido un antecesor de cultivo de cobertura, un centeno, alcanzó, como nombramos anteriormente, en proporción alrededor del 40% de carbono en su biomasa. Eso es normal de las maíces. Pero cuando vamos al nitrógeno contenido en su biomasa, fue muy dependiente del cultivo de cobertura antecesor. Si podemos observar, el nitrógeno en biomasa del maíz proveniente de una vicia, al momento de la cosecha tenía 1,4% de nitrógeno. Y los valores de proteína total de planta entera variaban entre 5,9 y 8,8, siendo mayor el que provenía de vicia. También lo podemos ver en la relación carbono-nitrógeno de este maíz al momento de la cosecha. Los tratamientos que provenían de vicia tenían una relación carbono-nitrógeno de 36, mientras que aquellos que venían de centeno o testigo alrededor de 45. Algo que cabe aclarar, en el momento de la cosecha del maíz que destinado para silaje, íbamos a cosechar los tratamientos testigo del maíz y la planta se encontraba con la mitad de las hojas secas, toda la parte inferior, ya las hojas estaban entregadas, mientras que se provenía de vicia aún estaba verde y creciendo. Acá este cuadrito muestra un poco el contenido de carbono, cómo fue en el cultivo de maíz, dependiendo de cada tratamiento antecesor, cada cobertura que tuvo, ¿no? Se puede ver que en los tallos, la producción de tallos fue similar, el testigo un poquito menos, lo que rindieron fue entre 10.000 kilos, 11.000 kilos y 8.200, 8.100. Y los tratamientos que tenían nitrógeno, ya sea que provenía de vicia, del centeno fertilizado o la concentración de vicia con centeno, rindieron más. Bueno, acá lo pueden ver. El contenido de carbono y el contenido de nitrógeno en el cultivo de maíz, dependiendo de cada antecesor. Acá tenemos,
Acá tenemos el rendimiento de los cultivos de cobertura, biomasa aérea, de dos situaciones diferentes. Una planicie medianosa y una zona de planicie con tosca. Planicie medianosa con napa, alrededor de los 2 metros de profundidad, suelo arenoso, con más del 80% de arena, y una planicie con tosca, un suelo franco arenoso, con la tosca alrededor del metro, 80 centímetros de metro. Esos son los rendimientos promedios de los cultivos de cobertura luego de 7 años. Se pueden fijar cómo es el rendimiento, dependiendo de la textura de cada cultivo de cobertura, pero en sí las diferencias entre los cultivos se mantienen. Se destacan el rendimiento de los cultivos de centeno fertilizados por nitrógeno, muy similar, sin notarse diferencias significativas, la concesión de vicia con centeno, y ya diferenciándose del centeno solo y la vicia por debajo. Y el efecto de cómo ese rendimiento de los cultivos de cobertura afectó el rendimiento de biomasa del maíz. Podemos ver que el maíz proveniente de vicia siempre rindió más, alrededor de 17.870 kilos de materia seca. Estos son rendimientos promedios luego de 12 años. Mientras que luego, miren cómo se diferencia, tenemos 3 toneladas de diferencia con el testigo, en rendimiento promedio de cada cultivo. En una situación de planicie con tosca, donde la biomasa de los cultivos de cobertura siguió el mismo comportamiento que en la planicie medianosa, podemos ver el mismo comportamiento, ¿no? Con rendimientos similares. Se destacó siempre la vicia, el maíz que venía de vicia, diferenciándose totalmente del testigo. Bueno. Acá lo que representé, también un rendimiento promedio, acumulado, total, digamos, del hecho de haber durante 7 años cumplido con la misma secuencia, la misma rotación, cultivo de cobertura, maíz. Obviamente, durante 7 años, la sumatoria de la biomasa del testigo es 0, porque no tenemos cultivo de cobertura. Mientras que el centeno a lo largo de 7 años acumuló 34.195 kilos de materia seca. Centeno fertilizado, 41.000 kilos, la vicia, 19.270, y la concesión, vicia con centeno, 39.300. Este efecto, esta cantidad de materia seca que estaríamos aportando extra por haber realizado el cultivo de cobertura, permitió que los rendimientos del cultivo de maíz sean mayores, variando desde 100.000 kilos hasta 125.000 kilos de materia seca por hectárea, a lo largo de estos 7 años. Acá cuando estamos nosotros incluyendo la cobertura en ese periodo de barbecho, estamos aportando biomasa aérea y raíces, y aprovechando los recursos que no son aprovechados cuando tenemos un sistema de maíz sobre sí, maíz silo sobre sí. Pueden ver que la diferencia entre 125.000 kilos del maíz proveniente de vicia respecto a un testigo, estamos teniendo 25 toneladas de más. A lo largo de 7 años, estamos teniendo 1 hasta 2 cultivos más de maíz, ¿no?, relativos al tiempo, respecto de no haber hecho la cobertura. Después nos preguntamos, ¿qué pasa si a los cultivos de cobertura le ponemos tecnología? Bueno, en las gramíneas, cuando le ponemos fertilizantes nitrogenados, por ejemplo, centenos, estaríamos adelantando la curva de producción de un mes. Es decir, al fertilizar, estamos produciendo lo que produciría ese mismo cultivo un mes más tarde. ¿Esto qué nos permitiría? Nos permitiría
adelantar la fecha de secado, si ya generamos la biomasa suficiente, cobertura. También disminuir en cierta manera la reacción carbono-nitrógeno por el hecho del fertilizante. Y también podemos pensar la posibilidad de utilizar ese nutriente que estamos aplicando en una cobertura en dos o más cultivos, ¿no? Porque ese nutriente queda en la biomasa y luego al descomponerse el cultivo de cobertura me va entregando ese nutriente con la posibilidad que me pueda captar el cultivo. Bueno, este es un grafiquito de un trabajo que hizo Iliana Brasier, en donde comparó la tasa de descomposición de, de los distintos cultivos de cobertura, ¿no? Mostrando una fecha de secado en julio y otra fecha de secado en octubre. Entonces, cuando utilizó centeno más vicia, la fecha de secado de julio, me entregó un centeno el 50% del carbono contenido en su biomasa a los 120 días. Mientras que ese mismo centeno, secado en julio, me entregó el 50% del nitrógeno contenido en su biomasa a los 90 días. Ya cuando la fecha de secado de ese centeno fue en octubre, con una mayor relación carbono-nitrógeno, para entregarme el 50% de ese carbono en la biomasa aérea, llevó 170 días, mientras que el nitrógeno, 140. Es importante esto, ¿en qué sentido? Porque en función de la tasa de descomposición de ese material, de esa biomasa aérea y de raíces, cómo me entrega el carbono y el nitrógeno, más que nada el nitrógeno como nutriente, la dificultad de poder acompañar la oferta de ese nitrógeno con la demanda del cultivo siguiente. ¿Cuánto tiempo tarda en descomponerse? Me está indicando cuánto tiempo tardará en dejar ese nitrógeno disponible en el suelo al próximo. Mientras que una vicia secada en octubre, ¿qué pasa a la vicia? La vicia siempre, su mayor tasa de crecimiento es más cercana a octubre, noviembre, cercana a floración. Mientras tanto, el cultivo de vicia, en estado de roseta, que su producción de biomasa aérea es baja, muy lenta, y siempre en un cultivo de cobertura intentamos que acumule la mayor cantidad de biomasa aérea, la vicia. Para eso debemos dejarla más tiempo, ¿no?, desarrollando. Tenemos la contra de que la vicia en ese sentido, por prolongar su ciclo, el mayor consumo de agua cercano a floración me estaría afectando la disponibilidad de agua en el perfil al cultivo siguiente. Mientras que cuando usamos la concentración vicia con centeno, la descomposición de la biomasa aérea, del 50% de la biomasa aérea, el carbono ese, le tardó 120 días. Mientras que el nitrógeno, para descomponer el 50% de esa biomasa aérea, le tardó 90. ¿Qué pasa con los cultivos? Cuando nosotros hablamos, bueno, secamos el cultivo de cobertura, ¿por qué al momento del secado tenemos mayor contenido de nitrógeno muchas veces en el testigo, ¿no?, y no en los cultivos de cobertura? Porque ese nitrógeno inmediatamente después del secado está contenido en la biomasa de los cultivos. Acá en este cuadrito yo lo que quise mostrar es el contenido de nitrógeno en biomasa aérea, ¿no?, en biomasa de raíces y en el suelo. También lo que puse ahí fue la relación de la biomasa de raíces con respecto a la biomasa aérea. Entonces, al momento del secado tenemos el testigo donde en el suelo tiene alrededor de 70 kilos de nitrógeno. Obviamente en biomasa aérea no tenemos nada, solamente despreciable de algunas malezas. El centeno tenía en suelo alrededor de 25 kilos. En raíces teníamos 70 kilos. Es decir, y en biomasa aérea 125 kilos de nitrógeno por hectárea. Es decir, que todo ese nitrógeno que aún está contenido en la biomasa aérea y en las raíces se va a ir descomponiendo con el tiempo, como mostré antes, y va a quedar disponible para el cultivo siguiente.
Ya cuando vemos el centeno fertilizado, se comportó de manera similar al centeno solo. Y la vicia, podemos ver al momento de secado, 150 kilos de nitrógeno en biomasa aérea que quedan disponibles para ser analizados. Y la vicia con centeno, en este caso, obtuvimos 200 kilos de nitrógeno. Es importante ver la relación de biomasa de raíces con respecto a biomasa aérea, porque eso de alguna manera me indica cuánto es lo que tenemos en el suelo, en raíces, comparado a la biomasa aérea. Y me va a decir cuánto tenemos, o sea, nosotros vemos arriba 1 tonelada de materia seca de centeno y en raíces estamos teniendo 0,5. Mientras que la vicia estamos alrededor de 1. Este es un trabajito que hicimos junto a Agustino Deris, en el cual bueno, se publicó en la revista Ciencias del Suelo, en 2017, y estratificamos la cantidad de nitrógeno que tenemos en las raíces en el perfil del suelo, al momento del secado. En tratamientos testigos, centenos fertilizados, vicias y consociados. Podemos ver que alrededor de 50 a 70 kilos fue en aquellos tratamientos que teníamos la vicia, o sea, como leguminosa, o el nitrógeno como parte del cultivo de cobertura. Y se diferencian de tratamiento testigo, centeno y testigo. Mientras que la profundidad de 20 centímetros hasta el metro de profundidad, el contenido de nitrógeno en esas raíces fue similar, alrededor de 20 kilos. Acá en este grafiquito, en el análisis de regresión, esta regresión tenemos cómo es la relación del nitrógeno de raíces con respecto al nitrógeno nitrato en el suelo. Es decir, que a medida que aumenta el contenido de nitrógeno en las raíces, aumenta el contenido de nitrógeno en nitrato en el suelo, siendo mayor a los 15 días y acá se están comparando a los 15 días y a los 30 días desde el secado, en los primeros 20 centímetros. Y acá en este segundo grafiquito podemos ver cómo es esa relación entre los 20 centímetros y el metro de profundidad. Bueno, ¿qué pasa cuando utilizamos una vicia o tenemos un cultivo de cobertura que lo secamos antes de floración con una baja relación carbono-nitrógeno? Tenemos un residuo de alta calidad, ¿no? Que tenemos un incremento del riesgo o la posibilidad de que ese nitrógeno se exilie en aquellos suelos arenosos, las condiciones. Acá este grafiquito muestra un perfil de suelo, cómo fue luego de 25 días desde el secado de cobertura, cómo fue la distribución de nitrógenos, de nitratos en el perfil del suelo según cada tratamiento. Podemos ver que los tratamientos de centeno, vicia con centeno y centeno con nitrógeno tuvieron un comportamiento similar, con una panza de 30 a 35 kilos de nitrógeno, alrededor de los 40 centímetros de profundidad, mientras que un testigo, que también tiene alrededor de 20 a 25 kilos de nitrógeno a esa profundidad, pero tiene el testigo por debajo del metro, tiene mayor contenido de nitrógeno, alcanzando alrededor del metro 80, 50 kilos de nitrógeno. ¿Qué pasó con ese nitrógeno? Ese nitrógeno se perdió, se le exilió. Ese nitrógeno ya queda fuera del alcance de las raíces del maíz que sigue, ¿no? Ese nitrógeno se fue a las napas. Cuando nosotros secamos la vicia, como hablamos hoy de esa tasa de mineralización o composición tan rápida que tiene la vicia, a los 30 días ya teníamos la panza de nitrógeno que acumuló 70 kilos, alrededor del metro 40, metro 50. Es decir, la vicia, una vez que la secamos, deberíamos entrar rápidamente con el cultivo de maíz para poder aprovechar ese nitrógeno. Tenemos la contra del déficit de agua, o la cantidad de agua que consume ese cultivo.
Acá, bueno, un grafiquito que mostramos la dinámica de raíces en el suelo eh, para un centeno, ¿no? Secado en octubre. Secamos el cultivo de cobertura de centeno y cómo es. A los primeros 20 centímetros de profundidad podemos ver cómo la biomasa de raíces totales pasa de casi 10.000 kilos de materia seca hasta alrededor de los 2.200 kilos a los 160 días. Es decir, en un suelo arenoso, el 70% de la descomposición ocurre a los 80 días desde el secado. En un suelo franco, en los primeros 20 centímetros, ese 50% de la composición de la biomasa raíces está a los 80 días. Acá tengo dos grafiquitos en el cual se determinó cómo es la arquitectura, la distribución de raíces en el perfil del suelo de distintos tipos de cobertura. Para un suelo Utisamen, arenoso y un paleustol. Primero, tenemos que ver cómo es esa distribución, es dependiente en sí de la especie que utilizamos como cultivo de cobertura. Pero también es dependiente de la nutrición y de la textura. En un suelo arenoso, podemos ver que en los primeros 20 centímetros del perfil se destacaron la mayor cantidad de raíces del centeno con nitrógeno fertilizado, el centeno solo y la concentración vicia con centeno, diferenciándose de la vicia y obviamente el testigo. Debido a su arquitectura, las gramíneas tienen un estado de cabellera que exploran los primeros centímetros, los primeros 20 centímetros, en mayor proporción con respecto a una vicia, que tiene raíz pivotante y explora en profundidad. En un suelo paleustol, ya como dijimos anteriormente, la mayor cantidad de raíces se encuentra en el centeno fertilizado y el consociado, diferenciándose de ya la vicia y un tratamiento de vicia con centeno. Esto puede deberse debido a problemas de la resistencia que ejerce el suelo, ¿no?, en los primeros tratos, que a la vicia se le haría mucho más difícil penetrar. Bueno, también el contenido de nitrógeno podría influir en una mayor estratificación en los primeros 20 centímetros, ya que en los primeros 20 centímetros tenemos mayor contenido de materia orgánica, el suelo, y sin nitrógeno los cultivos intentarían profundizar en busca de aquellos recursos, como en este caso el centeno fertilizado y el centeno sólido. Esto quería mostrar un trabajito sobre cómo es el contenido de carbono, ¿no? Cuánto carbono queda en el suelo a partir de los residuos de los cultivos, ¿no? Este trabajito, este cuadrito, es de la revista de Ecology of Soil Carbon, y lo que muestra es que de la biomasa aérea de los cultivos de gramíneas, aproximadamente un 12% queda en el suelo formando parte del carbono orgánico particulado, perdón, particulado. Mientras que en una vicia, el 8% de su biomasa aérea queda en el suelo formando parte de ese carbono. Cuando vamos a ver cuánto carbono de las raíces forman parte del suelo, en una gramínea, el 21% de ese carbono de las raíces quedaría parte como el carbono orgánico mineral, mientras que en una vicia el 34%. Es decir, ¿qué pasa con esa diferencia, con ese carbono que está en la parte aérea de las raíces, que no queda en el suelo formando parte de la materia orgánica? Con este carbono se respira, es utilizado por la microbiota. Existe una relación directa de que a mayor contenido de masa de raíces, mayor es el contenido de carbono biológico microbiano, ¿no? Siendo en un suelo arenoso
mayor con respecto a un no franco. Es decir, por cada tonelada de raíces que tenemos en un suelo arenoso, es mayor, digamos, el carbono en la biomasa. Obviamente, la biomasa microbiana no aumenta de un día para otro. No es que nosotros hacemos un cambio en una rotación de cultivos e inmediatamente tenemos un efecto sobre la biomasa microbiana, sino que lleva un proceso, hay una relación de poblaciones benéficas, ¿no?, que hace que esto se dé al ambiente. Acá este cuadrito quise mostrar a partir de la biomasa acumulada por los cultivos de cobertura durante 7 años, cómo fue cambiando el carbono orgánico total del suelo y el nitrógeno orgánico también del suelo total. Podemos ver que a partir del acumulado de materia seca de los cultivos de cobertura, ¿no?, el carbono orgánico total del suelo fue mayor en aquellos suelos donde utilizamos centeno y centeno con nitrógeno fertilizante. Lo mismo que utiliza con centeno, diferenciándose el tratamiento de vicia y testigo, por no utilizar cultivos de cobertura. Con respecto al contenido de nitrógeno orgánico en ese suelo, fue mayor en aquellos que utilizamos cultivos de cobertura, indiferentemente de cuál de ellos, respecto a un testigo. Entonces, la inclusión de cultivos de cobertura nos permitió mantener un contenido superior de carbono orgánico del suelo, con un promedio de 0,96 gramos por kilogramo respecto del testigo. De esta manera estaría aportando 0,14 gramos por kilo por año. Entonces, esta diferencia posiblemente se debe a que la capacidad que tienen las especies, utilizadas como el cultivo de cobertura, para acumular biomasa y capturar carbono en el mismo. Este es parte del trabajo de tesis, ¿no?, de más de 7 años, en realidad lleva 12, donde ya inició el ensayo, de cómo la utilización de cultivos de cobertura en la rotación me permitió incrementar ese carbono. Bueno, entonces acá, un poquito para hacer como a modo general, si nosotros tomábamos que en el ensayo teníamos como inicial 18,2 toneladas por hectárea de carbono orgánico del suelo, el hecho de que hayamos utilizado cultivos de cobertura, no siempre ganamos carbono. Si pueden ver ahí, con la vicia estuvimos un poquito por debajo con el aporte. Entonces, si bien estos resultados deben ser considerados preliminares, por una situación actual, y condicionados por responder a un experimento puntual, como dije antes, los mismos muestran que bajo ciclo continuo de maíz, el suelo perdió 2,1 toneladas de carbono en 7 años. Entonces, de esta manera, los cultivos de cobertura, principalmente las gramíneas, nos permitieron atenuar esta pérdida, hasta incluso incrementar levemente los contenidos iniciales de carbono. No se observó lo mismo para la bici. Bueno, acá hay una cita de Wander y Traina que dice que comprobaron que los contenidos de materia orgánica fueron significativamente mayores cuando se utilizaron los cultivos de cobertura en la rotación. Y Ding, que comprobaron que la inclusión de los cultivos de cobertura afectaron positivamente y en mayor grado las fracciones más livianas de la materia orgánica, la bis. Esta es una imagen que me pareció interesante mostrar. Este es el perfil del suelo de los primeros 20 centímetros de profundidad, luego del efecto acumulado de la utilización de cultivos de cobertura, del tratamiento testigo a la izquierda y el tratamiento de bici a la derecha. No sé si alcanzan a ver las diferencias en cuanto a los agregados, el tamaño, el color, y esto con 12 años. Uno dice, bueno, la vicia no aportó tanto carbono, puede que me haya disminuido un poquito el balance inicial, pero el hecho de aportar ese nitrógeno, raíces y parte de biomasa aérea, logró una diferencia, ¿no?
Bueno, también podemos ver cómo esos cultivos de cobertura a largo plazo generan un efecto sobre la densidad aparente. Acá este grafiquito muestra los distintos tratamientos y en dos profundidades, 0,10 y 10,20 centímetros de profundidad. Y el compuesto es de 0,20. ¿Cómo fue la densidad aparente en función de cada uno de los tratamientos? Podemos ver que a los primeros 10 centímetros de profundidad, los tratamientos centeno y centeno con vicia asociado obtuvieron 1,33 gramos por kilo, por centímetro, perdón, de densidad aparente. 1,29 el centeno con nitrógeno y la vicia. Y se diferenciaron del testigo. Entonces, la densidad aparente fue influenciada por los cultivos de cobertura. Fue menor en el estrato superficial, 9 centímetros, una diferencia promedio de un 5% respecto al testigo. Mientras que en el estrato subsuperficial, esta diferencia fue de 3,6%. Acá lo que muestro, en estos dos grafiquitos, es cómo es la variación de la velocidad de infiltración en estos tratamientos, ¿no? Porque cuando nosotros incluimos los cultivos de cobertura, más allá del efecto de la densidad aparente, que muchas veces no se ve en cambio, la inclusión de los cultivos mediante sus raíces me genera o mantiene la cantidad de poros y esa distribución de poros no tengo, o sea, me mantiene esa macroporosidad que circula en las raíces y permiten que se mantenga esa conductividad, digamos, que los poros mantengan su orientación, ¿no? Y podemos verlo acá como es la velocidad de infiltración. Es decir, a nosotros a medida que vamos simulando una lluvia, por ejemplo, agregando agua en el tiempo, vemos cuántos milímetros entran en el perfil del suelo a medida que transcurre, ¿no? Obviamente al inicio es alta, con una velocidad entre 7,5 y 5 milímetros por minuto, hasta que alcanzamos la infiltración básica, es decir, aquella infiltración en la cual se hace constante la velocidad. En los tratamientos que teníamos centeno como cultivo de cobertura, la velocidad de infiltración básica fue de alrededor de 2,6 milímetros por minuto. En un tratamiento que provenía de vicia, la velocidad de infiltración fue de 2,1, mientras que en un testigo la velocidad fue de 1,5 aproximadamente, milímetros por minuto. Esto nos está indicando cómo los cultivos de cobertura, en cierta manera, al mantener el sistema poroso relativamente estable, me permiten una mejor infiltración de agua en el suelo, evitando, en cierta manera, encharcamientos o problemas de tránsito. Acá en el grafiquito de la derecha, estamos viendo cómo es el tema de la infiltración acumulada de agua. Podemos ver que al cabo, obviamente a medida que avanza el tiempo, va entrando más agua en el suelo, pero al cabo de 90 minutos, 1 hora y media, el tratamiento que provenía de centeno me permitió infiltrar 190 milímetros de agua. Mientras que un tratamiento de vicia, al cabo de 1 hora y media, 120 aproximadamente milímetros. Y un tratamiento testigo, es decir, provenía de silo sobre silo, sin la inclusión de cultivos de cobertura, me infiltró apenas 90 milímetros en 90 minutos. Bueno, en este gráfico lo que voy a mostrar es la relación de la infiltración acumulada y la densidad aparente del suelo. A medida que aumentó la densidad aparente en el suelo, la infiltración acumulada de agua disminuyó. Esto puede inferirse que esta relación, que los incrementos en la densidad aparente estarían dados principalmente por una pérdida de la macroporosidad. Acá en este grafiquito lo que muestro es cómo es el efecto de los cultivos de cobertura sobre la relación entre la infiltración acumulada de agua y el carbono orgánico del suelo en los primeros 10 centímetros. Aquellos suelos donde permitió tener mayor contenido de carbono orgánico en los primeros 10 centímetros, la infiltración de agua acumulada fue mayor. Entonces, los cultivos de cobertura, por un efecto de aumentar la concentración de carbono orgánico en el suelo, estarían mejorando considerablemente la infiltración acumulada. Además, este efecto nos traduce a estratos más profundos dependiendo de las especies que utilizamos.
Bueno, a modo general, entonces los cultivos de cobertura no pueden aumentar el carbono y el nitrógeno del suelo, así como otros nutrientes. También mejorar su ciclo dentro de los sistemas de cultivo. Entonces la acumulación a largo plazo de carbono en el suelo con cultivos de cobertura nos puede reducir la compactación al mismo tiempo que nos puede aumentar la agregación del suelo y la infiltración de agua, atenuando aquellos efectos negativos en un sistema ganadero intensivo. Esta foto muestra un poco parte de lo que éramos del grupo. Actualmente, bueno, quedamos Romina y yo, y Beto, que recientemente es jubilado. Está Ileana, que está en Castelar. Agustín Noderis se dedicó a la actividad privada, y Erich Scherger también. Sí. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a arrimar acá por si Sí, hay estamos gente bien. conectada, ¿no? Lo que pasa es que no sé. No podemos ver. Sí. ¿Y el chat? Ahí tenemos. Bueno, auditorio, entonces vamos a dar ahora un espacio para preguntas, inquietudes que quieran manifestarle a nuestro orador en el día de hoy. Así que bueno. Sí, Isabel. Sí. Quería preguntarte cómo es también la respuesta que usted tiene en el proyecto, la transición de o algo que comprende importancia si si ven una Sí, diferencia. sí, al principio lo veían más que era costo, algo difícil de implementar, pero actualmente están como incluyendo más el cultivo de cobertura. Encima, incluso están probando otras especies diferentes para ver cómo funcionan, y ya no lo ven tanto como un gasto, lo están viendo más como una oportunidad de atenuar un problema, ya sea un problema puntual, ¿no? Pero lo importante de esto es el efecto a largo plazo que tiene la inclusión del cultivo de cobertura. Que por ahí después es difícil que lo vean porque en el día a día. Claro, sí. Y es difícil también en el sentido de que a veces incluirlo en el espacio en cuanto a la sincronización, ¿no? De la cosecha de un cultivo, la inclusión de la cobertura, la siembra de la cobertura, el secado. Hay un montón de cosas que podemos ir mejorando, creo, de a poco y probando, experimentando. Actualmente por ahí lo que vemos es que nos estamos retrasando mucho a veces en el secado de los cultivos de cobertura, y los secamos muy pasados de floración, entonces tenemos una alta relación de carbono-nitrógeno, y esos residuos permanecen más tiempo en el lote sin descomponerse, tenemos un efecto de inmovilización de nitrógeno. Entonces creo que hay cosas que mejorar y seguir probando, pero la inclusión está siendo cada vez mayor. Y otra pregunta, yo soy en la carrera de si en algún establecimiento contando lo están utilizando que en la zona, pensando a los estudiantes, ¿no? Que hacemos Sí. Si conoces. No, yo no conozco, pero sí, muchas veces nos preguntan en el sentido, ¿sembramos la cobertura y la podemos comer? Yo creo que sí. La podemos hacer un corte siempre y cuando logremos que el cultivo de cobertura cumpla con el objetivo para el cual fue sembrado o planificado, ¿no? Dejando tal vez en 2.500 kilos de materia seca de biomasa aérea, sería una buena opción, no pasarse de esa. Gracias. No sé si hay preguntas acá, ¿cómo podemos verlas? Por acá. ¿Alguien en el chat? No sé, nosotros Parece que estamos comprando, pero bueno, parece que no tenemos preguntas, ¿no? no. No, yo te iba a preguntar
preguntar sobre la posibilidad en todos tus trabajos de además agregar mediciones que hagan a lo que es la actividad biológica del suelo, ¿no? Sí. Como para cerrar todo este conjunto de sí. información muy interesante que has presentado. Hay muchas determinaciones biológicas Ujú. que bueno, bajan eso específicamente. Iliana Placido, en Castelar hoy, actualmente. Bueno, ella trabajaba mucho con poblaciones, carbono de una base microbiana, cómo aumentaba función de la temperatura. ¿No? Obviamente la temperatura depende de qué residuo, qué cultivo utilizamos. Claro. Pero sí, creo que es muy importante. Hoy actualmente se está empezando a ver todo el sistema en complemento, no solamente el cultivo en sí, sino todo cómo ajustamos, como decimos, la masa microbiana, los pequeños artrópodos, los mismos que el suelo, que por ahí no tenía tanta importancia. Claro. Y en cuanto a lo que es hoy en día la preocupación por que se está iniciando toda esta movida de bueno, ver qué pasa con el balance de carbono, ¿no? Sí. En esta ecuación uno también tendría que incluir la huella de carbono que traen estos cultivos de cobertura, ¿no? O sea, todo el insumo fósil, la energía fósil, como para ir cerrando lo que sería para el ecosistema el balance de Está bien, sí, sí. Sí, carbono, ¿no? Entre lo que es captura y emisiones. claro, sí, sí. Yo creo que es muy importante, bueno, en este sentido, las gramíneas, en el sentido que al producir mayor cantidad de biomasa seca, mayor captura de ese carbono en el aire, y también está muy limitado de cierta manera por la capacidad que tiene ese suelo de retener ese carbono, ¿no? Que es muy dependiente de la textura y del clima. Así que yo creo que, bueno, el hecho de utilizar cultivos de cobertura que puedan captar recursos en un periodo que no lo estamos haciendo, entre el cultivo del silo de maíz, y poder incluirlo de suelo, aportarlo, es muy importante. Y en tus resultados me llamó la atención distintos tipos de perfiles, ¿no? Donde, lado tenías restricciones con la tosca, Sí. y en otros no, pero las respuestas fueron de alguna manera las diferencias, ¿no? En estaban en ambos casos. Sí, la cantidad de raíces sí, fueron similares, tanto como arenoso, o la distribución, la arquitectura del perfil es dependiente de la especie que utilizamos, y también esa distribución se vio afectada en cierta manera por la fertilidad, ¿no? En aquellos donde tenemos mayor contenido de nitrógeno en los primeros 20 centímetros, la distribución de raíces era mayor. Respecto a otros suelos donde no teníamos ese aporte de nitrógeno extra, el cultivo requería de explorar más el suelo para... Bien. Bueno, no sé, alguna pregunta o inquietud. Yo creo que por ahí uno cuesta irse por las ramas, porque quiere decir, por ahí con un grafiquito, lo hablamos hace un momento con Horacio, por ahí uno puede interactuar y decir muchas más cosas, y empezar todo. Así. Bueno, entonces podemos ir cerrando el seminario. Bueno, agradecerte de haberte acercado para brindarnos este panorama sobre los cultivos de cobertura y su potencial. Y bueno, agradecerles al auditorio por haberse acercado también y quienes se han conectado. Ya lo subirán a YouTube. Y bueno, Sí, me habían pedido. así que bueno, seguimos invitando para próximos seminarios dentro de este ciclo 2023. Así que bienvenidas nuevas propuestas para el ciclo. Así que muchas gracias, Mauricio. Bueno, si se quieren tomar un café, no sé, se vinieron hasta acá. Yo sabía que